¿Ya? A eso se refiere con derecho o sin derecho a devolución. ¿Ya? Importante saber que dentro de la renta, ¿cierto? Todos estos créditos que hemos hablado, son créditos generados a partir del año 2017. ¿Ya? También tenemos la renta. Dice con obligación de restitución. ¿Cuál es la diferencia? Pues, entonces, con obligación de restitución se generan en un régimen 14A. Y sin derecho sin obligación de restitución se generan en un 14D3. Entonces, depende del régimen, el tipo de créditos que vas a tener. Si tu empresa o el contribuyente es un 14D3, va a tener sin la obligación de restitución, y si es un 14A, va a tener créditos con la obligación de restitución. ¿Ya? ¿Y dónde nace la obligación de restitución? Aquí. Porque el 14A solamente da de crédito el 65%, por tanto debe restituir el restante 35% para que sume los 100. En cambio, el 14D3, como da crédito del 100%, no tiene nada que restituir. Por eso se llama sin restitución. ¿Ya? Entonces, recuerden que los registros empresariales nacen el 1 de enero del 2017 y hasta el 31 de diciembre del 2016 teníamos otro registro que no se puede perder, sino que también se tiene que mantener controlado, ¿cierto? ¿Y cómo se llama? STUT, que son las rentas ex-FUT acumuladas a diciembre del 2016, y como tienen rentas también tienen créditos. Y como es un crédito, como son créditos asociados únicamente a ese tipo de rentas, a las rentas del FUT, ya se deben controlar en un SAC aparte de los SAC 2017, por tanto se llevan controlados en un SAC 2016. ¿Ya? Ya. Por tanto, da una tasa distinta que se denomina TEF. ¿Cómo se determina la TEF? Tomando el total del SAC 2016 dividido por el STUT. ¿Ya? Por tanto, eso te va a dar un factor del 0,17, del 0,20, del 0,25, del 0,37, que va a servir como para la rebaja del STUT y llevarse o imputar también el SAC 2016. Cabrete grabando. ¿Ya? Esto igual obviamente lo vamos a ver en un ejercicio para aterrizar todos estos conceptos que son bastante enredados y complejos, ¿cierto? Bueno. Pero básicamente para que tengan el conocimiento. Hasta el 31 de diciembre del 2016 existía el FUT. ¿Qué es lo que era el FUT? Era en cada año, desde el 89 al 2016, ¿cierto? Por cada año se incorporaba la renta líquida y el crédito o el impuesto que había pagado por cada año. Entonces teníamos una columna del 90, una columna del 91, una columna del 2002 hasta el 2016. Podíamos tener muchas columnas, 20, 25, 10, 15 columnas, cada una con el monto de la renta líquida y con el impuesto que habían pagado o con el crédito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el STUT? El STUT, ¿qué es lo que hace? Hace la sumatoria de todas las rentas del FUT y de todos los créditos del FUT y le saca un promedio. Entonces, en vez de tener 5 columnas de renta y 5 columnas de crédito en el FUT, que eran 10 columnas, vamos a tener en el STUT una columna de renta y una columna de crédito. ¿Ya? Entonces ahora vamos viendo ejercicios para que vamos a realizar todos los conceptos. Karina Jiménez, ausente.
comentar, ¿cierto? En el FUT teníamos, por ejemplo, teníamos tres años, ¿cierto? Por tanto eran 6 columnas. 3 columnas de renta y 3 columnas de crédito. Cada crédito con su tasa. ¿Ya? Una renta de 10, de 20 y de 46, y un crédito de 3.333.000, otro crédito de 3.529.000 y un crédito de 11.500.000. ¿Ya? Eso era el FUT hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Ya? Por tanto, ¿qué vamos a tener en el STUT? Ya no vamos a tener 3 columnas con rentas y 3 columnas con créditos, sino que vamos a tener solamente una columna de rentas, que es la suma de los 10 más los 20 más los 46, y solamente vamos a tener una columna de créditos, que es la suma de los 333 más los 3.529 más los 11.500. ¿Ya? Y en el FUT, ¿cierto? Teníamos, cada renta tenía una tasa. Esa aquí, dividido por eso, ¿cierto? Aquí. Entonces teníamos una tasa de 0,333, teníamos una tasa de 0,17 y una tasa de 0,25. ¿Qué tasa vamos a tener en el STUT? El promedio de esas tres, ¿cierto? Solamente vamos a tener una tasa. ¿Ya? Y esa es la transformación del FUT al STUT. Entonces se comprimió el registro, ¿cierto? Lo otro importante que tienen que saber para la imputación, ¿cierto?, es que tenemos una renta líquida o una base o una utilidad bruta de 10.000, ¿cierto? Y el impuesto es de 2.700 y la utilidad neta es de 7.300. ¿Qué monto hay? ¿Cuál de los tres montos se puede llevar el socio como retiro o como distribución? La utilidad neta. La utilidad neta, ¿cierto? Solamente el socio se puede llevar los 7.300 porque los 2.700 son impuestos de primera categoría, que es crédito contra global complementario, ¿cierto? ¿Cómo entonces, teniendo este dato, cómo puedo llegar a los 2.700? Aplicando el factor que le corresponde a la tasa. A la tasa de los 27 le corresponde ese factor del 0,369863. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar la utilidad neta o el dividendo distribuido, ¿cierto?, y multiplicarlo por el factor, y me da la tasa o el crédito de los 2.700. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? Como las imputaciones son con utilidad neta, siempre tenemos que aplicar el factor, dependiendo de la tasa del crédito. Si estamos en un régimen PYME, ¿cierto?, la tasa podría ser del 25, por tanto el factor va a ser del 0,333. O si pagaron un impuesto del 10%, el factor va a ser del 0,1111. ¿Ya? Por tanto, tengo la utilidad bruta. Para llegar al crédito o al impuesto, aplico la tasa directa, dependiendo del año, ¿cierto? Y si tengo la utilidad neta, aplico el factor. ¿Ya? Lo que sí es importante que tomen foto o que lo aprendan, ¿cierto?, es el orden para elaborar el registro. ¿Ya? La elaboración del registro no requiere mayor análisis, ¿cierto? No así como hacer un capital propio o como hacer una renta líquida. En el registro básicamente es como armar una bicicleta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Seguir el paso a paso. ¿Ya? Entonces en el paso 1 van a reajustar
los saldos o el remanente del año anterior, ¿cierto? En el paso 2 van a reversar el registro RAI del año anterior. En el paso 3 van a incorporar el RAI del ejercicio, ¿cierto? En el paso 4 o 3.1 incorporar el de DAN o el REX si es que hay, o otro tipo de renta, ¿cierto? En el paso siguiente. Pero esos valores no lo van a dar, ¿cierto? No, sí, esos valores pues sí, pero es importante el orden. Ah, ok. Entonces, por eso es importante que, el primer paso hacer esto, el segundo, el tercero, ¿cierto? Y después cuando terminen de incorporar todas las rentas, tienen que incorporar los créditos. El crédito de la renta líquida, ¿cierto? Y el crédito que puede provenir de un dividendo que percibe, ¿ya? Después hacer la imputación de los retiros y finalmente la imputación de las multas o de los otros gastos exentos del 21. También en la semana. Entonces vamos a poner en práctica lo que acabo de conversar. Ya, por esta. Esta es una prueba. Es que le quiero hallar a mi amigo. No. Oiga, ya no, después le digo. Ya tiene problemas, Manuel. No, es Cristian Guerra. Usted me tiene que traer soluciones, no problemas. Cristian Guerra, no sé. Quiero guardarle uno. ¿Benito o no? ¿Sí? Gracias. ¿Qué me da otra? Ya, entonces, en la primera hoja, ¿cierto? Tiene los antecedentes y tiene que traspasar el remanente del ejercicio anterior en la otra hoja, en la primera línea del recuadro. ¿Y el sacó todo eso? Sí. Ya. Entonces vamos viendo. Sí, la línea completa. Según la foto. El primer paso solamente es traspasar en la primera hoja lo que dice remanente anterior, todas las columnas a la siguiente hoja que está en blanco, lo que diga remanente anterior. Tienen que traspasar ¿qué? Control, RAI, ingresos no renta y los créditos y el estudio, ¿cierto? Tienen que traspasar 1412, 1.200.000, 212, 35.980, 140, 40 y 223.440. Eso. ¿Ya? Ese es el primer paso. La misma lista, Camila José. ¿Van aquí o van a acabar? Carla Jorquera tampoco. ¿Sí? Carla Jorquera.
Caterina no está, Gonzalo sí está, Constanza Salinas sí está, Christopher no está. Cristian tuvo un problema, profesor, dale cuenta qué le pasó. Bueno, lo vamos a dejar a usted. Ya, sí. ¿Qué dice 2.25? Los dos compañeros. Ah, 23, 44, 45, 40. ¿Me puedes decir? Ese programa tiene mala, por lo mismo. Por ejemplo, el guión 412 de control va ahí. El guión 2 de RAD va acá. Sí. Pero columna por columna. Pero no dice remanente anterior. Exacto. No, no está. Vamos que le hable de los Ah, reverso, ventas, afectas. Quería dejarme para la cámara. Sí, pero por columna. Pero eso aquí, mira, eso aquí, va el 4 aquí, va el 4 como y va multiplicando. Ah, 4 como 4 y después aquí, esto es una suma. Aquí es la suma de décimas. Maestra. Ahí. Y aquí, como dice la junta anual, tenés que ir al capital inicial de la columna de diseño. Profe, Sí, por hermano. y si tenemos un valor de 0, ¿es 0? Entonces ahí, 4 Así es. Y multiplicando cada columna por 4 columnas. Y ahí dice realmente resultado. Por tanto, esta la tercera es la suma de la primera y la primera más la otra. Sí. María, María, ¿qué hay que tomar? Después ahí vamos a ¿Ya? Pero le sacaron fútbol al paso a paso. Sí, Ya, pues bien. Entonces, primero reajustar. Después, obviamente, la suma. Entonces, en reverso. Entonces, te va a hacer y después, con el reverso, la reverso. Te va a dar. Pero si tienes que sumarlo primero. Hacer la suma, multiplicar y sumar. ¿Qué te grabamos? Y después resta, y después Grabando tienes que hacer la clase, el control. el cálculo de fuerza. ¿Cómo es? ¿Por qué no comprarlo? ¿Verdad? ¿La 6.8? 6.8%. 4.8%, compañera. Sí. 4,8%. Y entonces suma hacia abajo. Vale. Pero no,
María, ¿es como tú decís? ¿Qué sería? Gracias. Bueno, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cuál es? Ya, a todos nos da eso, ¿cierto? El 1.257, los 212, no sé qué da eso. Ya. ¿Qué es fundamental y qué es lo importante acá o hasta acá? Es que la columna control siempre tiene que dar la suma de la columna RAI, de la columna de DAN y de la columna REX. ¿Ya? La columna control siempre tiene que ser la suma de las columnas de rentas. Nunca tiene que sumar columnas de crédito. ¿Ya? Nos suma siempre de aquí a la izquierda, hasta RAI. Entonces, esta porción siempre tiene que dar la sumatoria de la columna control. Profe, disculpa, ¿hasta dónde era? ¿Hasta la DDAN? Hasta el REX, hasta la H. Ah, eso no resta ahí. Hasta aquí. Nunca suma créditos. ¿Se acuerda que anteriormente en la teoría hablamos de las columnas de rentas y de las columnas de crédito? Acá están en la práctica. Columnas de rentas, 3, ¿cierto? Sumando el STUB, 4, ¿cierto? Y las columnas de los créditos. Estos créditos son créditos nuevos asociados al RAI principalmente, porque son créditos 2017. Este crédito, que tiene tasa TEF, ¿se acuerdan del porcentaje, del factor del 27%, del 0,369863? Es el factor asociado al crédito de la tasa del 27% de créditos 2017. También tenemos créditos del 2016 con tasa TEF del 0,179018 y tenemos el STUB asociado al SAT 2016. ¿Ya? Por tanto, tenemos créditos en el registro y tenemos rentas. ¿Ya? Entonces, paso 1 era reajustar el remanente del año anterior, ¿cierto? Paso siguiente es reversar el RAI del año anterior. ¿Qué monto tengo que reversar? Acá. En la columna 14 que dice reversar del RAI del año anterior. El 1.257.600. Exactamente. Por tanto, en esa reversa va el monto negativo. ¿Ya? El 1.257. Porque dice renta. La presión está abierta, ¿no? Entonces sería menos 1.257. Y en la prueba, el monto que te dé aquí reajustado, el segundo paso, lo reversa. Aquí está, esto tiene que dar 0 siempre. ¿Ya? ¿Reverso renta afectas? Sí. ¿Y renta afecta de qué? Otra cosa importante es cualquier imputación, incremento o disminución que haga la columna RAI a la columna de DAN o a la columna REX, también tiene que ir reflejada en la columna control. ¿Ya? Por tanto, el 1.257 también va en la columna control. Bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué no dice antes?
¿Por qué esa razón, profesor? ¿Ah? ¿Cuál es la razón de eso? Un tema de cuadratura. La columna control siempre tiene que ser la suma de la columna right, de la columna dedal y de la columna rex. Por tanto, para cuadrarme, para que este más este me dé ese, cualquier cosa que yo disminuya o aumente en esta columna o en esta, también la tengo que reflejar en la columna control, porque si no lo descuadro. ¿Se entiende? ¿Por qué? Si resto el 1.257.000 en la columna control, ¿sigo teniendo el 1.479.000? No. No, porque le saqué el 1.257.000, por tanto también se lo tengo que restar. Para un tema de que siempre me dé esta columna más esta, siempre me da esta columna. ¿Ya? Ok. El paso siguiente, como reversamos el RAI del ejercicio anterior, es incorporar el RAI del ejercicio. ¿Ya? ¿Y cómo se saca el RAI del ejercicio? Aplicando la fórmula que está en la primera hoja, que es esa. ¿Ya? Importante aquí que hay un error de impresión porque en la hoja aparece 212, ¿cierto? Ah, sí. Por tanto, Punto medio. como está en línea, si yo lo corrijo, debería corregirse automáticamente, ¿o no? En sus hojas va a seguir quedando el 212. ¿Ya? Por tanto, ahí modifiquen el 212 y pongan 222.176. ¿Que dónde sale? Sale de el remanente reajustado que está acá. De ahí se alimenta ese monto que está en la fórmula del RAI. ¿Ya? Profe, una consulta, resté el control menos el RAI y me da lo mismo que ingreso no renta. Porque estamos cuadrando todo. Sí, pues, está bien. ¿Ya? Entonces, dentro de la fórmula, dice que tengo que, yo le tomé, en este ejercicio le di el dato del capital propio de los 140.972, ¿cierto? Eso se mantiene invariable. Y tienen que sumarle los retiros reajustados. ¿Ya? En los antecedentes, yo les doy los retiros, ¿cierto? ¿Cuánto retiró? ¿Qué antecedente le doy de retiro? En el punto 4. Los 140 aparecen ahí, en la primera hoja. Profe, lo que pasa es que tu hoja está distinta a la nuestra. No, ¿Cómo no? ¿Estoy viendo cuánto distinto? no, por eso, pero momento. ¿Son los créditos con devolución? Ya. Por eso, momento. Tienen que, dentro de la fórmula, en este ejercicio, yo les doy el capital propio. Eso lo tenemos igual, ¿cierto? Los 140.972, ¿cierto? Sí. Entonces, en el punto 4, yo les doy los dividendos. Punto 4. ¿Cuánto aparece ahí? 56 millones. 56 millones. ¿Y por qué aquí aparecen 58? Porque estamos en la ¿Ah? Es por el reajuste. La fecha, ¿cuánto es la fecha de distribución? 20 de marzo. Marzo. Por tanto, ¿qué factor tengo que aplicar? No, 3.7. 3.7. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? A los 56 millones, multiplicarlos por 3,7% y sumárselo a los 56 millones. No hay que sumarse. 58 millones 072. Y ahí llegamos a los 58,032. ¿Qué es lo que dice el título de la fórmula?
Retiro. Dice retiros del ejercicio reajustados. Y el antecedente lo tiene histórico. Y doy la fecha. Por tanto, doy la fecha, marzo, y el monto histórico 56. Por tanto, a través de la multiplicación y la suma, tienen que transformar los 56 en los 58,072 Piensen por el patrón del mes. de marzo. ¿Ya? En el punto 5 les doy el capital. ¿Cuánto les doy de capital? 100 palos. 100 palos, ¿cierto? Pero dice capital aportado reajustado al año anterior. Por tanto, ¿cómo llego de los 100 palos a los 104,800? Con el capital inicial. Por el 4,8. ¿Cierto? Con el inicial. Capital inicial, muy bien. Entonces, tomo los 100, lo multiplico por 4,8 y le sumo los 100. El capital inicial. ¿Ah? El último va. No, el 22. El 22 tenemos. Mañana no, No, el 22. Pueden tomar desayuno tranquilo. ¿No qué? No, no, ya fue el estudiante. Se la va a perder. Pero usted sabe, profesor. Ahí que Cristian le cuente Mi amigo. Si es el fenómeno hoy día. que viene. Ya, entonces con esta fórmula de sumando el capital propio, sumando los retiros y restando el saldo del REC y restando el capital, hacemos nuestro RAI del ejercicio. ¿A cuánto asciende el RAI del ejercicio? 71 millones. No. ¿Hay que sumar todo eso? Suben 140 más 58 menos 222 más 104,800. Amén. ¿Menos qué? Los últimos dos se restan. Sí. 4. Muy bien. 94, 94,021,924. Por tanto, con esa formulita, ¿cierto? Determinamos el RAI del ejercicio. Por tanto, determinado el RAI del ejercicio, tenemos que tomar ese monto, lo copiamos y lo llevamos a la fila. ¿Qué te aguanta más? 15. Eso, a la fila 15. A ver, estas metas porque siempre estamos con el RAI. Por tanto, ¿Se coloca en control o en RAI, profesor? en ambas. ¿Positivo? Por supuesto. Por tanto, tanto en la columna RAI como en la columna control, vamos a incorporar los 94,021,924 de esta forma. ¿Ya? Ya. Yo no sé si le expliqué por qué tenemos que hacer la reversa del RAI del año anterior. ¿Le explico o no? ¿No? ¿Sí? Lo repito. La determinación del RAI siempre es acumulativa. Por tanto, los 94,021 ya tienen incorporado el 1.257.000. Por eso se hace la reversa, para que no haya una duplicidad. Los 94 ya tienen 1.257.000. Por tanto, al incorporar el 94, le tengo que sacar o restar del registro el 1.257.000. ¿Ya? Y lo mismo que lo anterior. Cualquier modificación que haga a la columna RAI o a la columna de DAN o a la columna REX, también la tengo que hacer en la columna control. Por eso va en las dos columnas.
¿Ya? Si hubiese DEDAN, tendríamos que incorporar el DEDAN del ejercicio, y si hubiese REX del ejercicio, deberíamos incorporar REX del ejercicio. ¿Ya? Pero si hay No hay nada. No hay, del ejercicio no hay. Tampoco. Estos son saldos del año anterior. Aquí vienen las incorporaciones del año. ¿Ya? Esos ejercicios más complejos los vamos a ver en taller, ya con más pelo en la sopa. ¿Usted amenaza ahí en la verdad? No, no sé. Es que tengo un tema con los horarios porque me voy a poner a estudiar, entonces no creo que... Profe, Me toca taller de la wea. No sé, más que lo de la tendría que como incluir en el Comentario Si hubiese un REX del año, tendría que haber una línea que dijera REX del año. Así como hay una línea que diga REX del año, una fila que dijera REX del año. ¿Ya? Por tanto, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Incorporar los créditos, ¿cierto?, de la renta líquida y los créditos del dividendo. ¿Cuáles son los montos de los créditos? En las notas explicativas. ¿Cuánto? 37. ¿Cuánto? 37. No, los del ejercicio. Ah, ¿no es? No, dice crédito de la renta líquida. ¿Cuánto es el crédito de la renta líquida o el impuesto de la renta líquida? Está en los antecedentes. ¿Un millón? ¿No? ¿19 millones? Los 19 millones. Punto 3. Ah, te lo antecedentes. Vean el punto 3 de los antecedentes. Ahí está. RLI del ejercicio. Está la RLI y está el 27%. ¿Ya? Lo importante es aquí que tenemos tres columnas, ¿cierto? O dos, que dice sin derecho, De evolución. sí, y con derecho a evolución. ¿Ya? Sí, pero bueno. Entonces, sí o sí va a ser con restitución porque estamos en un contribuyente 14A. ¿Ya? Pero como lo estamos recién aprendiendo, tenemos que asumir que son con derecho a devolución. ¿Ya? Por tanto, en la columna con derecho a devolución van los 19.310. De esa forma. ¿Usted siempre lo da? Sí. Ahí está. ¿Y esos 19.310 ya está restado la revolución? ¿Cuál derecho, cierto? Con derecho. ¿Cómo? ¿En esos 19.310 está restado esos 146? No, porque está incorporando. Esto viene del año anterior. Ah, ¿y eso es del año? Sí. Lo que pasa es que a nivel de créditos, los créditos no son acumulados. Ya. Solamente he acumulado el RAI. Right, ya. ¿Ya? Por eso solamente la reversa es sobre el RAI del año anterior. Profe, ¿por qué dijo que era con devolución? ¿Cuál es como la lógica para hacerlo? Una regresión. Es que efectivamente se pagó con dinero o con PPM. Entonces, dependiendo de cómo tú financias, los 19 pueden ser con o sin derecho. Entonces, como lo están recién aprendiendo, prefiero que entiendan que siempre va a ser con derecho a devolución. Siempre creo que después la plana va a salir. No, Si fuera hipotético que si fuera sin derecho. Sí, la voy a parar. Está bien. por ejemplo, cuando lo financias Sí, tiene que ser una palanca. con crédito de No, yo- instituciones, yo fuera con profe la crédito de tasa de donaciones, con el 33 bis, Punto menos cada todas las pruebas. ya ahí te da sin derecho a devolución. ¿Derecho de qué? Donaciones, 3.9. crédito por impuestos pagados al extranjero, contribuciones. Y eso es que retiro el llamado. Entonces, por ejemplo,
Si tú lo financias con dinero o con PPM, es con derecho a devolución. Si con otro tipo de crédito o con el efectivo, es sin derecho a devolución. Más malo todavía. Pero eso me llama difícil de entender Más a la malo primera. todavía. ¿Cuánto tenemos créditos de dividendos? Según los antecedentes, ¿cuánto? 1 millón. No, ese es el monto del dividendo. 123. Ese es el monto del crédito. Los 123, por tanto, se debe incorporar en la columna Con derecho. con derecho, ¿cierto? Igual que los 19. 123, 205. Ay, ¿eso dónde salió? Antes de rezar. En los antecedentes. El dividendo del millón viene asociado a un crédito de 123.205 y la renta líquida del ejercicio y de la propia empresa de 71 millones pagó un impuesto del 27% que se transforma en crédito equivalente a los 19.310. Huevón, ese cuartito. Ya, entonces, Profe, los 123 queda por el 65%. ¿Todavía dice los sí, pero eso se ve a nivel de cuando se hace el cálculo del impuesto global complementario de importación. A nivel de registro siempre se maneja a nivel del 100%. ¿Ya? ¿Ya? Por tanto, claro, efectivamente, como son sujetos a restitución, ¿cierto? Cuando el socio se lleve los 19 y cuando el socio se lleve los 123, cuando lo impute en su base imponible, solamente va a tener derecho al 65%. ¿Ya? Profesor, no me tiene que dar lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo? El control nada más se tiene. No, porque... Y nada menos 94 y menos. Claro, porque la columna control suma la columna RAI más el ingreso no renta. No te olvides el ingreso no renta que lo tienes que pasar hacia abajo. Pero eso lo paso por abajo. Sí. Pero aquí es ese ¿Lo probaste? más ese. Y aquí ese menos ese más. Me cómo me da eso. 94. Exactamente. 21. ¿Ya? Por tanto, ya hicimos la mitad del trabajo, ¿cierto? Donde se determina el subtotal antes de imputación, ¿cierto? Y nos tiene que dar esos totales. Ahí está para el azul. Hasta ahí nos da un azul, profesor. ¿Un cuál Sí, por ahí. Qué bueno. Pero eso en total es el remanente acumulado menos los 125, o sea, 1.247 más los 94, 21. Ah, ok. Más, Un shock, eso. Vale, recuerden que la columna, exactamente, recuerden que la columna control suma siempre el RAI más el REX. Por tanto, el 94.021 más 222 da los 94.244. Es lo mismo que nos da hacia abajo. O Exactamente. sea, el tema del cuadrado tiene que dar lo mismo. En vertical y en horizontal. Exactamente. Salud. ¿Dudas hasta aquí? Ah, pero bueno. Una sola Yo creo que sí. Hasta ahí tenemos 4, ¿no? Podría ser. Ah. De 8, de 9. Siempre tenemos Creo que- siguiente. 8,4. Ya, es que, porque en honor al tiempo, el tema de las imputaciones, las distribuciones, lo voy a explicar el máster, Ya. porque igual el máster, esta es la parte que viene ahora es la más compleja. O sea, entre los cuatro. De aquí ya te teníamos. Y aquí esto era lo fácil porque básicamente es traspasar los datos, aplicarle un porcentaje, sumar y restar. O sea, de niños. Un niño que sepa aplicar Profesor. porcentaje, sumar y restar. Disculpe, la suma que está de 19.580, ¿de dónde salió? ¿Cuánto? 19.580. Es el que pelea.
Recuerda que los créditos no son acumulativos, por tanto tienes que partir de los 146. Tienes que sumar de esta línea hacia abajo. Y eso es el subtotal. Por tanto, 146 más 19 más 123 te da los 19,580. Ya, profesor, gracias. Recuerden traer los ejercicios el martes, ya para que no se les olvide. ¿Es que ver esto buena? Los créditos no son acumulativos, ¿qué? No, solamente trae. ¿Ya? ¿Y qué significa que no sean acumulativos? Porque yo tengo que sumarlos nomás. Sí, porque no se reversa. Ah, ya. Si tú te das cuenta, cuando reversaste, solamente restaste. Aquí lo dejaste en blanco. Claro, allá que como reversé quedó en cero. Exactamente. Ya. Los créditos siempre se arrastran. Tenéis que sumar del año anterior al siguiente. Buena, weón, porque hasta el final. No hay duda, ¿cierto? No, profe. Vale, era la parte fácil del registro, así que éramos casos en esta parte. Profesor, y en la prueba, ¿cuándo hace la prueba? El 25. ¿Sobre esto? 5 segundos. ¿Qué más clase va a haber? ¿Qué más va a traer en la prueba? Esto. ¿Va a ser otro ejercicio más difícil? ¿Ah? ¿Va a ser otro ejercicio más difícil? Sí, un poco más complejo. Ya no, pero me consigo nueva materia. ¿De qué? Para el 25, pues yo llevo el 24.